Buenas noches para todos, mucho gusto. Mi nombre es Joan Steven Fierro, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD. Este video es para el curso de Física Electrónica, en el cual desarrollaré una pregunta, la que consiste en ¿cuáles son las principales formas en que se genera la corriente alterna? Entonces, para eso he preparado una presentación, espero les sea a su agrado. Bueno, contenido. Vamos a ver una breve historia, no de la electricidad, sino de sus principios como tales, los principales fuentes de generación de energía. Entonces están las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares, eólicas y fotovoltaicas. Entonces las iré explicando en el transcurso del video. Bueno, empecemos con la historia. Nikola Tesla. En el año 1882, Nikola Tesla ideó el primer motor de inducción de corriente alterna. Este fundamentalmente consiste en que cuando se hace girar una espira dentro de un campo magnético por inducción electromagnética se genera en la misma espira una fuerza electromotriz que cambia de sentido tantas veces como gira la espira. Este sería el principio del funcionamiento de un motor generador de corriente alterna y cómo se puede ver en la imagen. Bueno, en la imagen podemos ver ambos polos del imán, del color rojo y azul. El campo que se atraviesa la espira fluirá después del polo norte y el polo sur, dependiendo del movimiento del imán. Esta espira será con algún accionador para lograr el movimiento. Un ejemplo puede ser un motor de gasolina que convierte la fuerza mecánica a eléctrica. Entonces, Nikola Tesla utilizó un motor de combustión para generar electricidad, colocando dos imanes que hacen las partes de un estator o inductor y un rotor o inductor donde se lleva un movimiento y genera electricidad. Bueno, entonces empezamos con las centrales eléctricas. Unas principales centrales de generación de energía son las centrales hidroeléctricas. Estas se encargan de utilizar la fuerza del agua para mover unas turbinas y generar electricidad. Entonces, una central hidroeléctrica es aquella en la que la energía potencial del agua almacenada en el embalse se transforma en la energía cinética necesaria para mover un rotor de un generador y posteriormente transformarse en energía eléctrica. Entonces, la mayoría de fuentes de energía de nuestro país es mediante hidroeléctricas. Entonces, unas hidroeléctricas son por medio de represas, otras por flujo de agua, que son las de canalización de un río, por medio de tuberías para que coja una presión necesaria para mover las aspas de un generador y dependiendo del tipo de generador o el volumen, asimismo será su cantidad de generación de energía. Esta pasará a un transformador, quien elevará la tensión para poder ser transportada. Bueno, seguimos con las centrales termoeléctricas. Bueno, en las centrales termoeléctricas convencionales el combustible se quema en una caldera, provocando que la energía térmica que se utiliza para calentar el agua
que se transforma en vapor a una presión muy elevada. Después ese vapor hace girar una gran turbina, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica, que posteriormente se transforma en energía eléctrica en el alternador. La electricidad pasa por un transformador que aumenta su tensión y permite transformarla reduciendo las pérdidas por efecto Joule. El vapor que sale de la turbina se envía a un condensador para convertirlo en agua y devolverlo a la caldera para empezar nuevamente el ciclo. Bueno, al igual que las generadoras hidroeléctricas, estas funcionan con agua y una caldera que es su fuente principal es algún combustible. En la mayoría de los casos es el gas. Entonces el principio es el agua está en un tanque. Hay una bomba que la empieza a impulsar pasando por unas calderas que la calientan, aumentando la temperatura, aumentando el vapor, perdón, y esto genera una presión que mueve una turbina, la cual nos genera electricidad. Y el proceso se devuelve ya que, como nos hemos dado cuenta, el vapor se convierte en agua y esto pasa a un condensador que lo enfría para que el proceso se repita. Entonces, de esta manera se aprovecha las fuentes caloríficas o combustibles como el gas para generar energía. Estos van de la mano de por lo menos cuando hay fundidoras o empresas que trabajen con hierros para aprovechar una parte del calentamiento de sus calderas. Entonces lo aprovechan para generar electricidad, aunque hay varias que solamente se limitan a generar electricidad. Bueno, seguimos con las centrales nucleares. Estas son un poco más complejas. Bueno, la energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos, útil y habitualmente para producir electricidad, aunque también se puede aplicar en otros sectores como aplicaciones de medidas medioambientales o bélicas. Se puede obtener de dos formas: por fusión nuclear y por fisión nuclear. En la fusión nuclear la energía se libera cuando los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un átomo más grande. Así es como el Sol produce la energía, y actualmente este procedimiento no es practicable a pesar de estar en proceso de desarrollo. En la fisión nuclear los átomos se separan para formar átomos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan esta técnica para producir electricidad. Cuando se produce una de estas dos reacciones físicas, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa que se convierte en una gran cantidad de energía calorífica, como descubrió el científico Albert Einstein con su famosa ecuación E igual a m por c a la 2 por 2. Bueno, entonces una breve explicación. Entonces acá tenemos el reactor nuclear, que es donde se practica ya sea la fusión o la fisión para generar electricidad. Esta se pasa o se toma por unos conductores que van al alternador y nos aumentan una tensión para su distribución.
Bueno, seguimos. Las centrales eólicas. Bueno, estas son de energías limpias, renovables que se están utilizando actualmente. Bueno, la energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes del aire. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles, como el caso de las termoeléctricas. Entonces, esto tenemos unas aspas o palas, un generador. Entonces, utilizando la fuerza del viento se mueven las aspas, lo que nos va a dar un movimiento de generador para que él, por la inducción de sus imanes, genere energía. Esta va a un transformador y seguido va a la red que va a nuestros hogares. Listo, seguimos. Esta es una de las energías, aunque esta es de corriente directa, pero se está utilizando para corriente alterna. Entonces, que son las centrales fotovoltaicas. Al principio salen como corriente continua y con la ayuda de un inversor se transforma a corriente alterna. Entonces, el funcionamiento es de una central fotovoltaica. Comienza con los módulos solares compuestos por células solares que transforman la energía solar en electricidad en corriente continua. Efecto fotovoltaico continúa en los inversos solares que pasan la corriente continua a corriente alterna y finalmente esa electricidad pasa a la red de distribución. Entonces, como les mencionaba, los paneles solares convierten la energía del sol a energía a corriente continua. Luego pasa por el inversor que la convierte a corriente alterna. Acá faltaría un transformador que nos elevaría la tensión para su distribución y su consumo final. Entonces, esa es la energía fotovoltaica. Bueno, entonces para finalizar, la mayoría de generadores de energía de corriente alterna utilizan el principio de Nikola Tesla de la ionización por imanes, utilizando su polo positivo o negativo para generar energía. Entonces, como vemos acá en la figura, este sería un estator, una parte física que estaría estática, y la parte interior sería un rotor que ya sería impulsado ya sea por la fuerza del agua, por la fuerza del vapor, por la fuerza del viento, para generar un movimiento y generar electricidad. Entonces, ese sería el principio fundamental de las generadoras de corriente. Bueno, espero que este video les haya servido, que tengan todos una excelente noche.